Que el Señor les bendiga, niños. Hoy vamos a continuar con la lección número 8 que se titula Un encuentro frente a la zarza. Y el versículo de memoria lo encontramos en Romanos 12, 6 al 8 y nos dice: Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Amén. Y la historia de hoy vamos a hablar sobre Moisés. Moisés en este momento de la historia había abandonado Egipto y estaba viviendo en Madián. En Madián él conoció a una muchacha que se llamaba Séfora, con la cual se casó y empezó a trabajar de pastor de ovejas con su suegro que se llamaba Jetro o Yetro. Entonces resulta de que mientras él pastoreaba sus ovejas, él vio un extraño objeto que estaba en un monte. Moisés había pasado 40 años pastoreando ovejas en Madián y jamás había visto este extraño objeto. Y era una zarza, que era como un arbolito que aquí se los voy a poner, y este arbolito estaba envuelto en llamas, pero no se estaba quemando. Es como si vieran alguna de las plantas de aquí rodeada de fuego, pero no se viera cafecita, así como quemadita. Eso es muy extraño, y cuando la vio, Moisés se acercó a la zarza. Entonces, cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios le habló. Primero le dijo que quitara sus sandalias, porque el lugar el que estaba pisando era santo. Moisés le obedeció. Y Dios le dijo: tienes una misión, debes ir frente al faraón y decirle que deje en libertad a mi pueblo. Y entonces le dijo que lo dejara en libertad porque Dios se lo estaba diciendo. Entonces Moisés dijo: pero es que no creo que el faraón los quiera dejar ir tan fácilmente, ¿no me va a creer? Entonces Dios le mostró 3 señales a Moisés para que él las repitiera frente al faraón, y así el faraón tal vez creyera en la palabra de Moisés, que estaba siendo inspirada por Dios. Entonces la primera señal era de que él tiró su vara y se convirtió en serpiente. La segunda señal es que él metió su mano en esta parte de acá, y cuando la sacó estaba completamente llena de lepra, blanca. Entonces cuando la volvió a meter ya no tenía lepra. Y la tercera señal es que él iba a tomar agua del río Nilo y al tirarla al piso se iba a volver sangre. Entonces estas 3 señales podían ayudar a Moisés a que el faraón se convenciera. Pero Moisés pensó: es que hay muchos magos en Egipto que también hacen algunos trucos parecidos. Entonces no se van a sorprender de las señales que me estás mostrando. Entonces Moisés se sintió también asustado porque él no quería hablar con el faraón. Así que le dijo a Dios: Dios, pero yo no puedo ir porque yo soy medio tartamudo y me va a costar mucho hablar. Entonces Dios veía en él un gran líder y veía que él también podía ser elocuente. Elocuente es que puede hablar muy bien delante de las personas y en cualquier situación. Entonces, aunque Moisés no se miraba ni como un líder ni siendo elocuente, Dios sí miraba en él esas cualidades, porque Dios mismo había puesto esos dones en él. Sin embargo, Moisés insistía en que él no quería ir. Le pedía a Dios que mandara a otra persona, pero Dios lo había escogido. Así que al ver la insistencia de Moisés,
Dios le dijo, ¿sabes? ¿Por qué no vas con Aarón, tu hermano? Él puede ayudarte. Lo que vamos a hacer es esto, le dijo. Yo te voy a dar el mensaje a ti y tú se lo vas a decir a Aarón para que él hable con el faraón, mientras tú te acostumbras a hablar frente a otras personas. Entonces a Moisés como que se sentía un poquito mejor siendo acompañado por su hermano. Él tenía un poquito de miedo de acercarse y de hablar frente al faraón, pero ahora sabiendo que Dios y su hermano lo acompañaban, se sentía más seguro de poder realizar esa tarea. Moisés se sentía muy sorprendido. Él había cometido muchos errores en su pasado, pero a pesar de todo, él fue escogido por Dios y vio en él talentos, cualidades y dones que ni siquiera Moisés podía ver en sí mismo. Así que Moisés terminó aceptando su misión con mucho gusto y también Dios le dio otra indicación más. Si recuerdan las señales que les mencioné anteriormente, la primera era una vara que al tirarla se convertía en serpiente y al tomarla de la cola volvía a ser vara. Pues Dios le dijo, esa misma vara vas a llevarte a Egipto y esa misma vara vas a usar durante toda tu misión, porque esa vara te va a ayudar mucho en tu trabajo. Entonces, Moisés así lo hizo. Después de que Moisés tomó la vara, la zarza dejó de arder y se volvió a hacer la misma plantita sin nada de fuego, ni humo, ni siquiera olor a quemado. Moisés estaba muy satisfecho después de haber hablado con Dios. Él estaba seguro, se sentía muy seguro porque Dios había prometido que le iba a enseñar, que lo iba a capacitar, que Dios le iba a enseñar todo lo que debía hacer y muy pronto él iba a poder hablar con los reyes, con los gobernantes o con las personas sin la necesidad de que su hermano Aarón lo apoyara. Así que él se sentía muy contento. Él había creído que él iba a vivir toda su vida pastoreando ovejas, pero Dios tenía otros planes en su vida. Y así es, niños, a veces nosotros tenemos planes o sueños para nuestras vidas, pero Dios a veces cambia estas cosas para tener bendiciones mayores en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la lección de hoy nos habla sobre un hombre, Moisés, que usó sus talentos y sus dones para ayudar a otros, a sus hermanos israelitas. Nosotros también tenemos dones y habilidades que nos ha dado el Señor, nos ha dado talentos que debemos ponerlos al servicio de Él y al servicio de los demás. No olvidemos el mensaje de la lección. Jesús me llama a bendecir a los demás con las habilidades que me ha dado. Dios me los bendiga, niños, y no olviden pedirle al Señor que los ilumine sobre cuáles talentos y cuáles dones tienen y la manera en la que ustedes puedan ponerlos al servicio de Él y de los demás. Bendiciones. La próxima semana, Jethro aconseja a Moisés a que haga una estructura organizada. Dios nos enseña a ser ordenados tal como Él es. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las
sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es.